Hola, bienvenidas y bienvenidos a ANCES Training, el podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Uy, me habéis pillado aquí ajustándome el maillot del Vic, la gorra y ajustándome la chichonera, y ahora le iba a poner los calapiés a la bicicleta. Sí, estoy aquí de forma anecdótica porque el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial y a mí el tema que vamos a tocar me apasiona. Simplemente deciros que, bueno, he recibido muchas llamadas durante estas 2 semanas, sobre todo de Nino Schurter y Eddy Merckx, que querían comparecer por aquí y al final les he tenido que reclinar. Os voy a dejar el corte de la llamada telefónica que tuve con Nino, de hecho. Chema, tío, Nino, Chema, para. favor. Nino, Chema, por favor, para. ¿me voy a hablar de la Para. bicicleta? Te he dicho Por que favor, no. tío. Te he dicho que no. Chema, por favor, Ya tío. está. Chema, Para. tío, No. Hasta luego. tío, Venga, tío. que ya está. Hasta luego. Y sin más preámbulos, os dejo con el episodio de hoy. ¿Qué pasa, gente corriente? Hoy traemos la primera entrevista para nuestro podcast. Os voy a presentar a una persona que para mí es de lo más corriente que me puedo encontrar y echar a la cara. Si os puede interesar que traigamos más gente al podcast para entrevistarlos de algún tema que os interese, pues decírnoslo y intentaremos traerla. Así que bueno, vamos con la entrevista de hoy. Como no me gusta presentar ni decir nada de mis invitados o de nuestros invitados, dejo que se presente él y hagas un pequeño resumen de por qué cree que lo hemos traído al podcast en la entrevista. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alfonso, tengo 43 años, mido 1,87, peso 65 kilos más o menos. Bueno, soy el hermano de Manu. Desde pequeños ambos empezamos a practicar deporte muy jóvenes. Yo empecé con 9 años más o menos. Como la mayoría de la gente, empecé practicando fútbol. También practiqué taekwondo. También, bueno, corrí. Bueno, todos en casa practicábamos mucho deporte. Practicábamos también senderismo, íbamos mucho al monte, hicimos nuestros pinitos en escalada. Después, un poco más adelante, con 14 años, descubrí el ciclismo. Bueno, era aficionado al ciclismo ya de más joven, gracias a, bueno, sobre todo a Indurain. Era esa época mítica del Tour. Bueno, después de acabar la mili, dejé el taekwondo, dejé el fútbol, practicaba mucho deporte en aquella época. Pues jugaba al fútbol, entrenaba 3 días a la semana taekwondo, iba a correr. Después con nuestros hermanos pues practicábamos artes marciales los fines de semana cuando no había partido de fútbol. Y bueno, después de la mili trabajé todo un verano, me pude comprar mi primera bicicleta de montaña, era en el 93. Y bueno, pues para mí fue todo un descubrimiento el mountain bike, porque sobre todo podía compaginar esas actividades que tanto me gustaban, el poder ir al monte, practicar deporte y el ciclismo. Para mí fue toda una revelación el mountain bike, y bueno, hasta hoy que sigo practicando deporte. Y bueno, no sé qué más contaros. ¿Y por qué? ¿Te consideras una persona corriente del montón o te crees ya por todo lo que me has dicho, todo este vagar deportivo que has tenido, te consideras te consideras ya un alto deportista? Yo creo que eres más, ¿no?, tirando a persona corriente, porque si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, ¿tú, en ti, qué te parece? ¿Que eres persona corriente o no? Bueno, yo soy totalmente corriente. Me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, pago mi hipoteca, tengo una hija. Y bueno, pues lo único especial que tengo, que la verdad lo hacemos muchos, es que pues dedico parte de mi tiempo libre pues a practicar deporte. O sea, entonces me estás diciendo que haces ejercicio con frecuencia, ¿no? O sea, que es habitualmente, que cada cuánto sales a lo mejor a salir con la bicicleta. ¿Te consideras como una persona normal que sales todos los días a hacer deporte o simplemente cuando puedes o cuando te deja la familia y tus quehaceres como otra persona normal?
Bueno, yo practico ciclismo siempre que puedo, 3 días a la semana. Y bueno, tanto mountain bike como desde hace relativamente poco también practico ciclismo de carretera. Me compro una bici de carretera y bueno, la verdad es que estoy también descubriendo prácticamente un deporte nuevo. Pedaleo igual, pero bueno, es diferente. Y eso, practico 3 días a la semana ciclismo y después intento dejar un día más para ejercicios de refuerzo, sobre todo de trabajo de fuerza, tronco superior y core. Sí, bueno, eso luego te haré una pregunta sobre ese tema más específico, pero veo que todo gira alrededor de un mismo deporte, ¿no? Que es la bicicleta o, digamos, el deporte de la rueda. Eh, ¿Y este deporte a ti qué te aporta o qué te ha aportado, qué te ha hecho que te sientas tan enganchado hacia él, que te ha llevado a desperdiciar o dejar atrás los otros deportes y enfocalizarte todo sobre él? Bueno, el ciclismo es un deporte muy pasional. Al que le gusta mucho. Es una práctica deportiva de mucho sacrificio, es un deporte de gran fondo. Y bueno, aparte de las mejoras físicas que te aporta, como deporte de fondo a nivel sobre todo de resistencia, a mí sobre todo me aporta una liberación mental muy grande. Yo cuando salgo en bici, muchas veces salgo solo, pues porque pues mis amigos, mis compañeros no pueden, porque no podemos compaginar horarios. Cuando salgo solo es para mí como, yo a veces digo que hasta medito encima de la bicicleta, a veces dejo divagar mi mente y a mí eso me aporta una gran resistencia mental para después para poderme enfrentar a otros retos de la vida. También, sobre todo el mountain bike, te da una capacidad de reflejos muy grande. Piensa que tienes que trabajar tus reflejos en situaciones de estrés y de cansancio. Después de hacer una subida muy dura, muchas veces empiezas a bajar por zonas técnicas y tienes que pues, tomar decisiones muy rápidas. Pero bueno, ahora, hoy por hoy, ya lo que tengo entendido es que estas bicicletas que tenemos hoy ya no son aquellos hierros Sí, con que bueno, empezamos a salir, sí, ¿no? bueno, Entonces, sí, a ver, los reflejos hay que tenerlos al 100%, no te estoy llevando la contraria, ¿no? Pero bueno, que el ciclismo también ha cambiado bastante, ¿no? En ese aspecto. Sí, bueno, desde los 90 en que empezamos nosotros Con pues, aquellos famosos hierros, ¿no? con aquellos hierros, bicis rígidas, de adelante a atrás, sin suspensiones, bueno, ahí sí que es cierto que también es cierto que íbamos por sitios mucho más sencillos que ahora, pero sí que la técnica que te aporta el montar con esas bicicletas totalmente rígidas, después hoy en día supone una gran ventaja para cualquiera que empieza a practicar el ciclismo de montaña sin ese tipo de bicicletas. Ahora las bicicletas están a años luz de lo que con nosotros empezábamos. Entonces, ya casi me respondiste a esta pregunta, ¿no? Prácticamente desde un principio me la llevas respondiendo, ¿no? Pero ¿de dónde te viene esta pasión tan alocada hacia lo que es la bicicleta, ¿no? Más veo que te engancha sobre todo más la bicicleta de montaña, ¿no? Por todo aquel bagaje anterior, ¿no? Aquellos bagajes de paseo por monte y caminata por montaña, ¿no? Sí, bueno, a nosotros en casa, bueno, tú lo sabes, de siempre nos encantó el monte, siempre desde muy pequeños empezamos a ir al monte. Primero, bueno, nos llevaba nuestro padre, después empezamos a ir nosotros solos cuando empezamos a conocer los caminos y bueno, teníamos un poquito más de independencia. Después ya empezamos a ir de acampada a sitios alejados, con mochila, pasar varios días. Y bueno, cuando llegaron las bicis de montaña, pues eso, se me juntó la pasión que sentía por el ciclismo con la pasión por el monte. Y bueno, eso me llevó a esta pasión que tengo, que bueno, la verdad es que rige bastante mi vida. Mi vida gira bastante en torno al ciclismo. O sea, podemos decir que tu vida gira como la rueda de una bicicleta, ¿no? En relación al ciclismo. Me parece muy interesante esto. O sea, es una forma bastante
específica de decir lo que haces, ¿no? Y volviendo a lo que nombraste antes, esos 2 días o ese día que haces esa rutina, llamémosle de fuerza entre comillas, para poderte ayudar en esas salidas de bicicleta, ¿le puedes decir, por ejemplo, a alguien que, como tú, que es una persona de a pie, qué haces o qué rutinas de fuerza haces así un poco por encima, tampoco sin profundizar mucho ni nada, ¿no? Sí. ¿Qué focalizas, qué crees que es lo que a una persona que, por ejemplo, hace mountain bike o ciclismo de carretera, aunque son diferentes, pero bueno, al final necesitas un aporte de un trabajo de fuerza, que nosotros en nuestro podcast lo defendemos a capa y espada? ¿Qué ejercicios haces y qué rutinillas así sigues sencillas en casa? Bueno, ¿O qué materiales utilizas para ello? sobre todo trabajo con autocarga, trabajo con propio peso y con gomas. O sea, eres uno de los nuestros, eres un calisténico Sí, en toda convencido, la regla, en toda la de regla. siempre. Ya incluso, bueno, cuando comenzamos Sí, con bueno, ya en taekwondo, ¿no? Y en todo nuestro taekwondo, sí, bagaje. y cuando empecé también con un poco de trabajo de pesas, también nunca me gustó trabajar mucho con máquinas, siempre era más de hierros y sobre todo me encantaba trabajar con mi propio peso corporal. Y ahora sigo un poco con lo mismo. Hago mucho trabajo de core, porque en el ciclismo es una parte, digamos, que sufre bastante, sobre todo la zona lumbar, y necesitas tener muy reforzada esa zona, la zona lumbar, zona abdominal. Primero, es una posición que tienes que mantener durante mucho tiempo y necesitas que esa zona esté reforzada para que no sufra después. Aporta mucha fuerza a la hora del pedaleo, tener un core resistente. O sea, tú focalizas prácticamente todo en la zona central, ¿no? Para que eso ahí, digamos que sea un bloque que te ayude a aguantar esas tiradas largas y esas salidas largas, tanto en carretera como en... Sobre todo en carretera, el desgaste es de horas manteniendo prácticamente todo el tiempo la misma posición. Entonces necesitas eso, una zona central del cuerpo que te soporte tanto el peso que supone tu cuerpo hacia abajo como el impulso de los pedales. Entonces es fundamental tener una zona abdominal y lumbar reforzada. Ahora sí, en el mountain bike hace falta también tener la parte alta del cuerpo también más o menos tonificada, no hace falta estar como Arnold Schwarzenegger, bueno, pero claro, sí, porque el peso al final te dificulta, ¿no? Entonces, de ahí un poco el trabajo ese de fuerza más bien tirando hacia el lado de la calistenia, ¿no? Es por lo que creo yo que lo haces. Sí, sobre todo en el ciclismo el peso es fundamental, el peso del ciclista. Cuanto menos peso tengas, menos tiene la gravedad de ti. Entonces, yo no busco tanto volumen, sino busco estar fuerte sin aumentar mi peso. Entonces, en el mountain bike, como también hace falta el trabajo de la parte superior, hombros, brazos, el cuello sufre mucho por la posición forzada que llevas en la bicicleta. También procuro trabajar un poco la parte superior de mi cuerpo. Los brazos, hago fondos de tríceps. Bueno, trabajo un poco también la parte superior, También dorsales. utilizas un poco a lo mejor las gomas para Sí. como herramienta de trabajo sencilla y fácil, ¿no? Correcto. Uso las gomas. Al final no necesito mucho sitio para trabajar. En una habitación de mi piso corriente y normal hago los ejercicios, hago un breve calentamiento y hago una rutina de... tipo circuito, ¿no? Sí, Haces así, ¿no? hago un circuito, varios ejercicios De pues eso, tonificación o tonificación, de fuerza, de core, bueno, trabajo desde el glúteo hasta el cuello. La parte superior, la parte inferior no la trabajo tanto porque ya se trabaja en la bicicleta, ya no me hace tanta falta. No focalizas tanto sobre esa parte, a lo mejor porque, bueno, como ya la trabajas sobre la bicicleta, bueno, ya me has respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si hacía falta irse a algún lado específico para entrenar, pero veo que ya con en una misma habitación, con un poquito de espacio, una goma, a lo mejor una rueda abdominales Sí, correcto. y 4 cosas más de un poco de
que se necesita, y buscando a lo mejor un poquito de información en todas las redes sociales o en las mismas revistas que también veo que lees bastante, me han dicho, me imagino que ahí habrás sacado datos y bueno, te has creado tus propias rutinas para poder paliar esos huecos que tienes y esas deficiencias que tienes, ¿no?, sobre la bicicleta. Entonces, bueno, cambiando de tema un poco, una cosa que también nos llama mucho la atención, ¿no?, sobre todo que hoy por hoy todo el mundo se hace, digamos, pajas mentales sobre cómo alimentarnos o cómo comer, ¿no? Y lo que nosotros como gente corriente que somos, buscamos el alimentarnos normal, ¿no? Buscar así una dieta que nos lleve a ser, pues eso, sin darle muchas vueltas. Entonces, mi pregunta es, ¿sigues alguna dieta? ¿Buscas algún sistema de alimentación estricto para poder montar la bicicleta y rendir más? ¿O simplemente, bueno, pues te adaptas un poco a lo que el día a día determina en la familia, ¿no? Pues si toca comer, porque toca comer X, pues comemos X, pero tampoco nos liamos mal la cabeza? ¿O tienes a lo mejor así algo que quitas o dejas de comer, a lo mejor un poco más específico porque el resto de la familia lo come y tú no lo comes? Bueno, en casa soy yo quien cocina habitualmente. Entonces, bueno, llevas tú la rutina ya, claro. Sí, o sea, ya marcas tú, aquí se come lo que se come. Correcto, yo soy quien decide que se come y que no se come. También es cierto que no hago ningún tipo de dieta especial, ni mucho menos. Tengo mis trucos para mantener mi peso, para mantener un peso ligero, ya os dije. Tiene trucos, chicos. Sí, aquí, a ver. Tengo mis truquillos, como todos. Cada uno, llevo mucho tiempo practicando deporte, ya conozco muy bien mi cuerpo, ya sé las cosas que me ayudan y las que no, sé qué cosas puedo comer y qué no. También es cierto que mi genética, que de eso también podemos hablar, yo creo que la genética influye mucho, pero también influye mucho, sobre todo cuando eres un niño. En el momento en que cambia tu metabolismo para persona adulta, el tener el cuerpo acostumbrado a practicar deporte, a tener un metabolismo rápido, porque eso va a provocar que en el momento en que el niño ese pase a adulto, su metabolismo se mantenga en un metabolismo rápido, lo que va a ayudarle a no aumentar de peso. Sí, pero bueno, hablando de genética, en ese momento, hoy por hoy hay estudios que dicen que la genética la podemos un poco moldar y variar, ¿no? O sea, pero bueno, también estoy de acuerdo contigo que si desde pequeño has llevado una alimentación más o menos, digamos, sana, siempre todo el mundo al final, quien no ha probado a lo mejor el típico donus o picado aquel bollito ¿no? Siempre lo has comido, ¿no? Pero al final lo que nos lleva es un poco la base, ¿no? La alimentación de nuestras madres y de nuestras abuelas, que ha sido lo que nos ha marcado, ¿no? Entonces yo creo que vas tú por ese aspecto, ¿no? Por ese camino, sobre todo yo procuro comer mucho vegetal. Aparte en casa nos encantan los vegetales, lo comemos de cualquier manera, cocido, al horno, a la plancha. Procuro comer eso, mucha fruta también, mínimo 7 piezas de fruta al día o más. Me tomo en el desayuno lo primero que tomo en el desayuno es agua para rehidratar mi cuerpo, y después fruta y bueno, avena, o suelo hacer un cuenco con fruta y avena. O sea, haces las típicas gachas, ¿no? Digamos, hechas con avena, correcto. con leche, y le añado frutas. Le añadas frutas. O sea, eres de la vieja escuela, de lo que os comentaba yo el otro día. Si os acordáis, en el último podcast nombramos que un desayuno de los que utilizaba yo mucho era las típicas gachas de avena, añadiéndole, dependiendo del día, me supongo, si tienes una salida larga a lo mejor, o ese día vas a... Bueno, no solo para practicar deporte, también es en mi día a día. Al final, eso... Sí, bueno, yo tengo trabajo a turnos, trabajo de mañana y tarde, pero bueno, al final yo tengo un trabajo que requiere actividad física, y la energía del desayuno para mí es fundamental para aguantar el día y tener fuerzas también, fuerzas tanto físicas como mentales, para poder practicar el deporte y que no me dé la pereza. Uh-huh. Entonces, estás, por lo que veo, eres anti-ultraprocesados, me supongo, y azúcar los mínimos, ¿no? O azúcar lo tomas, entendemos por azúcar. Azúcar añadido. Azúcar añadido, no. Las cucharadas de azúcar que se echa uno en el café. Sí, yo no tomo azúcar ultraprocesados, voluntariamente. O sea, ultraprocesados mínimos y necesarios, ¿no? O sea, en tu casa
es raro encontrar No. a lo mejor el típico bollo de... No existen en mi casa los ultraprocesados de ningún tipo, ni siquiera los congelados típicos que se tienen para arreglar una cena cualquier día. El típico... Las típicas salchichas, ¿no? Digamos. Bueno, salchichas, eso está prohibido, en mi casa eso no entra. O sea, pero lo que es, el típico surfer de pescado, eso en mi casa no lo hay. Yo... Comida real llegando. Correcto. ¿no? Yo Comida. pienso que cuanto más se parezca el alimento que tú estás ingiriendo al origen de ese alimento, cuanto más parecido sea el pescado que te estás comiendo al pescado que se pescó, o la zanahoria que te comes a la zanahoria que se cultivó, más sano es. Entonces, cuanto más procesado esté un alimento, probablemente más insano sea. O sea, entonces tú defiendes, claro, estamos hablando que lo que consumís en vuestra casa son alimentos, no hay prácticamente procesados, si le puede haber a lo mejor si digamos, llamámoslo de procesados a un bote de garbanzos, pues sí, a lo mejor lo hay para salir de un apuro, pero un ultraprocesado veo que eso raro, ¿no? No, a ver, sí es cierto que utilizo las legumbres en conserva. Eso sí es cierto porque, bueno, la verdad es que, como bien dices tú, a veces te saca de apuros, pero bueno, entiendo que las legumbres, quitando quizás un exceso de sal que se le echan las conservas, el resto sigue siendo una legumbre cocida en agua. Pero en alimentos procesados industrialmente, en mi casa eso no se come. Yo intento siempre comer la comida cuanto más sana y natural. Cuanto más, lo que te decía antes, cuanto más se parezca al animal o al vegetal del que sale, mejor. También es cierto, yo intento 2 días a la semana que en mi casa no se coma carne. Intentamos... O sea, has hecho... Eso me interesa, ¿no? Eso me interesa porque es un tema que está muy ahora, digamos, en moda, abro y cierro comillas, ¿no? El intentar, como bien sabéis, mi compañero de podcast es Chema, y Chema es vegano, no come absolutamente carne. Entonces, yo también soy defensor de este movimiento, no tan así hacia el veganismo, pero he reducido muchísimo el consumo de carne. Y tú me dices que también has hecho eso. ¿Eso lo has hecho por alguna razón? O... Bueno, mis razones son, primero, porque eso que os decía antes, me encanta, la verdad, nos encantan los vegetales en casa y me encanta hacer recetas que solo tengan vegetales, la verdad, cada día me gusta más. Hay multitud de recetas que puedes utilizar o incluso a veces, pues eso, con pescado también, que yo creo que es un aporte de proteínas muy bueno y muy sano. Y la verdad es que intento, por un lado, para eso, porque nos gustan mucho los vegetales, y por el otro, porque tengo una conciencia ambiental que me lleva pues a intentar evitar el consumo de carne para intentar evitar la contaminación que provocan las granjas de animales. O sea, claro, o sea, al final el deporte, digamos, un poco volviendo hacia atrás, ese deporte de la salida de la montaña, ves que se nos está yendo de las manos un poco la naturaleza, que es donde tú realmente desconectas y disfrutas, ¿no? Entonces por eso ese pequeño cambio, ¿no? Y no, con esto no estás diciendo, claro, que no, digamos, comer carne. No, para nada. Carne. Yo me encanta la carne. O sea, te respetamos, Chema, en todo lo que tú haces, y lo sabes bien, que yo te respeto y que tengo mucho cariño en todo lo que tú haces. Te respetamos, pero no te comportimos. Exactamente. Entonces, bueno, me parece muy buena reflexión la que nos has dicho. Y volviendo un poco otra vez a las actividades, tu actividad diaria, ¿tienes algo que, como sabes que nosotros somos muy fanáticos y muy fans de las pastillas de movimiento diarias, ¿no? O haces algo así a lo mejor de, yo qué sé, nombraste algo de la meditación por ahí puntual sobre la bicicleta? ¿Tienes algo que nos puedas aportar a lo mejor para...? Yo, a lo mejor parezco aquí un psicópata, pero bueno, hago cosas pues que a veces, no sé, a veces digo yo, bueno, estaré medio loco, pero bueno, a veces me divierto. Bueno, esa locura puede ser, a lo mejor para algunos es locura, pero para nosotros es movimiento, a lo mejor, ¿no? Sí, yo lo hago porque, me divierte, mentalmente me divierte, hago cosas que solo yo sé, es la primera vez
vez que lo digo, querido psicólogo. Pero bueno, hago cosas, por ejemplo, en el trabajo, en casa, en cualquier momento. Tenso mi abdominal durante 30 segundos, 40 segundos, lo mantengo ahí en tensión para poder trabajar mi abdominal de una manera súper sencilla, no me cuesta nada, paseando por la calle, en cualquier momento, tenso mi abdominal, lo mantengo ahí la tensión durante unos segundos y relajo. Ostras, pues mira, puntualizando sobre esto, te puedo decir que, por ejemplo, ese ritual, no sé si te puede venir a lo mejor esa idea por tu época de artes marciales, que Sí, sé que sí, la hemos claramente. vivido mucho. Claramente pero me viene de ahí. te puedo decir que, por ejemplo, eso sé a ciencia cierta que lo hacía Bruce Lee. Bruce Lee, por ejemplo, era una persona altamente paranoiada o fanática del movimiento. Es más, él decía, yo cuando me estoy poniendo los pantalones estoy entrenando equilibrio, ahí dejo mi primera pastilla de movimiento, y él era constantemente haciendo movimiento. Se decía y se contaba que en el coche conduciendo llevaba un pau, que es un sitio, digamos, un palo donde golpearlo, ¿vale? Y estaba golpeando mientras conducía, dando puñetazos. La gente que iba conduciendo con él, claro, os podéis imaginar, cuando se acaba aquello se podía golpear. Qué divertido, ¿no? Debía ser eso. Entonces, por ahí me imagino que te vendrá ese afán de hacer esa cosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De las artes marciales he quitado un montón de cosas que hago en mi día a día. A veces, es lo que te digo, pues son pequeñas tonterías que hago. Por ejemplo, voy andando por la calle y me hago pequeños piques con la gente. Por ejemplo, pienso, aquel chico que va andando por allí hacia el semáforo, pues yo tengo que llegar al semáforo antes que él. Hostia, Chema, cuidado que hemos descubierto el que nos está siguiendo por la calle. Sí. Ese que nos ha nombrado lo hemos descubierto. Soy yo. Pues eso. O sea, haces cambios de ritmo. Correcto. Hago cambios de ritmo. No me pongo a correr como un loco por la calle, por obviamente. Supuesto, pero aumentas tu... Para no asustar a las señoras. Aumentas tu zancada, ¿no? Sí, aumento mi ritmo. Me pongo pequeños retos. Que bueno, eso en el ciclismo lo haces constantemente sin darte cuenta o dándote cuenta, pues eso, tengo que llegar a aquel semáforo o tengo que aguantar esta cuesta hasta el final, pues eso mismo lo hago yo en mi día a día andando por la calle. Me pongo pequeños retos, yo qué sé, alguien va andando delante mía, pues tengo que llegar al paso de peatones antes que él. Y me hago un cambio de ritmo, andando, sin locuras, por supuesto. Los retos es importante que sean alcanzables, creo yo, porque si no, el reto pasa a ser, por supuesto. pasa a ser algo que te va a hundir. Entonces tienes que hacer retos que te cuesten, pero que sean alcanzables. Por ejemplo, eso es algo que hago mucho yo por la calle. Me río muchas veces yo solo pensando, Dios mío, estás loco. Pero la verdad es que me divierte mucho. O sea, con relación a esto, puedo decir que hay un estudio que dice que si eres una persona que eres capaz de caminar a una velocidad elevada, digamos, abro y cierro comillas, tu índice de vida es mayor. Entonces, bueno, pues simplemente esto, ¿no? Una relación a lo que él hace, ¿no? Para que veáis que todo tiene su razón. Y con relación hago más cosas. Si quieres te digo más cosas que hago. Bueno, esto es pastillas de movimiento constantes, tomar notas. Sí, yo intento estar activo todo el tiempo posible. Por ejemplo, el otro día... Sentarte en el suelo, fijo que lo haces. Algo por el suelo, sí que limpio el suelo yo de casa con mi culo. Pero mira, por ejemplo, el otro día Chema decía que haciendo la comida mientras se cocinaba el arroz o esperaba que se acabase de cocinar lo que estaba haciendo, sí. Él hacía algo. Pues yo lo que hago, siempre tengo música puesta, estoy con mis cascos para no molestar a mi mujer y a mi hija, y me pongo a bailar. Pongo la música que me mola, me pongo mi rock y me pongo a bailar. Mi mujer se parte de risa conmigo, pero la verdad, estoy en movimiento, me lo paso bien, y esa hora que estoy cocinando y después limpiando, me lo paso de maravilla. Eso, por ejemplo, es súper sencillo de hacer, no te cuesta nada y te lo pasas súper bien. ¿Qué más cosas? No sé. Por ejemplo, algo de meditación, que por ejemplo nosotros somos defensores de ese pequeño impasse de parar, ¡pum! Paro, esta velocidad de sociedad que nos lleva a ir a todo rápido, momentos rápidos, que ya sé que haces esos cambios de ritmo, pero bueno, quitando eso, ese momento de paro,
y digo, tengo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de impasse, de relajación, de volver a pensar sobre mí mismo, ver sobre mí, ¿haces algo de meditación en tu día a día o has practicado meditación en algún momento? Bueno, lo intenté de joven, sobre todo cuando hacíamos artes marciales, que bueno, la meditación nos viene del mundo oriental y tal, pero la verdad, donde más cerca estoy de la meditación es cuando monto en bicicleta yo solo. Paso muchas horas solo montando en bici, sobre todo cuando salgo en carretera. Hago salidas, bueno, es largas. Una lucha mental muy fuerte, ¿no? Sí, y enfrentarte, encontrarte contra ti mismo. Estás luchando mentalmente, que eso también te aporta mucho después para tus retos del día a día, de trabajo, de problemas que puedas tener con la familia. Eso todo te lo aporta mucho, pero después tu mente, al menos a mí me pasa, cuando vas pedalando tú solo, haciendo un ejercicio mecánico repetitivo como es el ciclismo, llega un momento en que tu mente se pone a divagar. Estás muy cerca de la meditación realmente, porque no eres consciente de lo que te rodea. Tu mente empieza a pensar, yo qué sé, en mil cosas. Sí, o sea, en ese momento estás de desconexión total de lo que te rodea. Y la verdad que para mí es de las mejores cosas que tiene el deporte que practico, la verdad. La desconexión y la libertad mental que me aporta. Pues nada, ya poco podemos decir más, ¿no? Hoy de esta entrevista, ¿no? Yo creo que es la primera vez en nuestro podcast que hacemos una entrevista prácticamente tan grande, ¿no? Es la primera, sobre todo, porque es la primera, pero tanto tiempo de duración. Espero que os haya gustado, que os haya aportado y que hayáis cogido ideas, sobre todo para esos aficionados a la bicicleta, como aquí, como Fon, ¿no? Como mi hermano, que lo que dice él, un deporte que le ha hecho cambiar la vida y que ha hecho ver las cosas de otra manera. Pues nada, tío, un placer y que simplemente una cosa. Si hacemos otra entrevista, te quería decir que pensases o dijeras una pregunta para el otro entrevistado. Da igual, de lo que sea, me da igual. Como si quieres preguntarle de qué color llevo los calcetines, me da igual. Simplemente que le hagas una pregunta y nosotros hablaremos de Gar para que él... Es interesante, mira. Se me ocurren dos. La primera es, ¿qué importancia le da al sueño y al descanso en su día a día? Muy interesante. Porque para mí es una parte muy importante que casi lo definiría como una de las pastillas de movimiento que vosotros dais, el descanso, el descanso diario. Yo creo que hay que ver menos series en la televisión y menos tonterías, leer más, ¿no? Leer más y dormir más. Yo creo que es fundamental. Eso le preguntaría primero cuántas horas dedica de su entrenamiento, porque yo considero que es parte del entrenamiento, el descanso. ¿Considera su descanso? Y la otra pregunta sería, ¿qué le aporta a él a nivel mental el practicar deporte? Porque es otra de las cosas, lo reitero de nuevo, que para mí más importantes de la práctica deportiva, aparte del aporte físico que te da, de poder practicar sexo y disfrutar mucho más de él porque estás mucho más en forma, de poder caminar kilómetros y no pasar sufrimientos. A nivel mental, ¿qué es lo que le aporta a esa persona, a quien sea, el practicar deporte? Pues nada, muchas gracias, Fon, por este ratillo que nos has aportado y que has aportado a nuestra pequeña audiencia. Pues esperemos que sea grande dentro de poco, porque, bueno, me imagino que a mucha gente le interesa lo que estamos comentando aquí y muy poca gente lo comenta y habla sobre cosas corrientes en gente corriente, ¿no? Que al final es la inmensa mayoría, el trabajador que se levanta como tú o como yo a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, ¿no? Y que se va para una factoría o para cualquier otro trabajo a trabajar y al salir de allí tiene una vida corriente, con una familia corriente y practica su deporte para liberarse de ese estrés que tiene el día a día. Así que nada, un placer, tío, y espero que lo hayas pasado bien con nosotros. Sí, la verdad es que me lo pasé muy bien y cuando queráis podemos hablar aquí de lo que queráis. Yo estoy aquí disponible y si queréis hablar de... Bueno, la siguiente entrevista entonces la hace Chema, que es otro fanático de la bicicleta. Oh, Dios, eso puede ser muy duro. y os juntamos a los dos. Así que nada, gente corriente, ya lo sabéis. Hoy hemos ya dado demasiadas pastillas de movimiento, así que mi pastilla de movimiento ya la ha dicho Fon. Así que nada, a pasarlo bien, gente corriente. Chao.
Y con este funky embrutesío y vacilón nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos. Y bueno, no olvidéis, como hemos dicho anteriormente, podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?